Gloria al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces no importa el lugar donde estemos, no importa la circunstancia que estemos pasando, porque el Señor está. Eso es lo importante, que unos lo adoraron allá en el desierto, otros lo adoraron allá al otro lado del Jordán, y hay otros que lo adoramos aquí en este gimnasio diario. Pero la gloria y la honra es en medio de las dificultades. Otros lo adoraron en la prisión, otros lo adoraron en medio de las dificultades más grandes, y dice que esas prisiones, esas cárceles se abrieron, que aún dice los grilletes que tenían en los pies se cayeron, porque cuando la unción de Dios desciende no hay yugo que nos soporte. Amén. Nosotros vamos a recibir hoy lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dígale al que tiene a la par: la palabra de hoy es para mí. Pero dígaselo con convicción. La palabra de Dios es para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor tiene algo diferente cada día para nosotros. Y hoy no es la excepción. Amén. Dios es un Dios de principios. Porque cuando nosotros leemos en nuestra Biblia el libro de Génesis, nos damos cuenta que la tierra estaba, dice, pero estaba desordenada y vacía, estaba en un caos. Y cuando llega el Señor, como el Señor es un Dios de principios y es un Dios de orden, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Ordenar el desorden. Allá en Jerusalén, en una ocasión, el Señor Jesús llega al templo y ve que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a sacar lo que no pertenecía ahí y empezó a ordenar, porque nuestro Dios es un Dios de principio y orden. Nuestro Dios no es un Dios que empieza en la mitad. Nuestro Dios no empezó en la historia de la humanidad en la Edad Media, o en la Edad de Piedra, o en la Edad de Bronce. Nuestro Dios es un Dios de principio. Y por lo tanto nosotros, como somos sus hijos, herederos, somos también gente de principio. El Señor no te ha llamado a ti a hacer cola. ¿A qué te ha llamado el Señor a ti? Y no importa quién seas tú, no importa la circunstancia, el Señor a ti no te ha llamado a hacer cola. El Señor te ha llamado a ti a hacer cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Donde quiera que tú vayas, recuerda que tu Dios es un Dios del principio y es un Dios de orden. ¿Ven? En Génesis nosotros leemos que Él empieza a ordenarlo todo, ¿verdad? Y Él empieza a decir: hágase la luz. Y empieza a decir las plantas, y ustedes han leído eso muchas veces, porque la mayoría de nosotros, cuando queremos empezar a leer la Biblia, empezamos con el libro de Génesis, pero no lo terminamos muchas veces, ¿verdad? Pero el versículo que todo el mundo se sabe es Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? El principio. Dios es un Dios de principio. Pero sucede algo bien interesante en Génesis. Y es que cuando Él empieza a crear las cosas, empieza a crear las plantas, empieza a crear las aves, empieza a crear los animales, Él dice algo muy interesante. De que ahora, de en adelante, después de que Él los creó, ahora le tocaba a la creación reproducirse. ¿Y reproducirse cómo? Según su género y según su especie.
hermanos, ese es el primer principio que el día de hoy vamos a establecer en nuestra vida. ¿Cuál es el primer principio? Es que las cosas se van a reproducir según su especie y según su género. Y ese es un principio que Dios no se va a saltar. Ese es un principio establecido que Dios no se va a mover de ahí. Entonces nosotros, tomando ese principio, nos damos cuenta que si yo me topo a alguien en la calle y veo a esta persona que viene y yo quiero darle una palabra a esa persona, o yo quiero entablar conversación con esa persona, yo me puedo acercar a esa persona y le doy una trompada para hacerme amigo de él. ¿Funciona así? ¿Qué se va a reproducir de esa acción? ¿Verdad? ¿Va a él ser mi amigo? ¿Va a él a recibir mi mensaje? ¿Verdad que no? Porque cada cosa se va a reproducir según su género y su especie. Y ese es un principio. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros no pretendamos que haciendo cosas malas vamos a recibir cosas buenas. Porque no es así. No funciona así. El principio es que cada cosa se va a reproducir según su especie. Las aves van a reproducirse aves, los peces van a reproducirse peces. Y nosotros tenemos que tomar ese principio en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Ese es lo primero que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida. Dios es un Dios de principios. Y Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros establecemos eso en nuestra vida, vamos a empezar a reproducir según lo que haya en nosotros. Amén, gloria a Dios. Sus hijos van a reproducirse según la herencia que tienen de sus padres. ¿Es así o no es así? Cuando yo veo a David y veo a su hijo, yo veo mucho de usted, pero también veo mucho de usted. Y qué alegría ver a David. Porque David se está reproduciendo según lo que ustedes son. Y David va a llegar a ser lo que ustedes le enseñan. Porque lo que ustedes le enseñan se va a reproducir en él. Así que ustedes, como son ovejas de este redil, se van a reproducir según su pastor. Y muchos de aquí se van a levantar como maestros. Muchos de aquí se van a levantar como predicadores. Y muchos de aquí que el enemigo les ha callado la boca por mucho tiempo, como me lo cayó a mí, yo les voy a decir a ustedes, Dios les va a abrir la boca a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Porque todo el mundo sabe que yo era incapaz de ni siquiera ir a Burger King y pedir una hamburguesa. Porque tenía miedo de hablar. Tenía mucha vergüenza. Porque en mi casa no me habían enseñado convicción. En mi casa yo no había recibido confianza. Entonces yo me reproducí según. ¿Según qué? Según la especie de trato que me dieron, así me reproducí. Pero esa no era mi naturaleza. Esa no era mi naturaleza, porque ahora yo me doy cuenta de lo que el enemigo quería detener. Yo me doy cuenta ahora de que el enemigo quería detener esta palabra el día de hoy que es para ti.
Hoy hay una palabra que el Señor ha preparado para ti y es un principio. Hoy es día de principios. Y nosotros nos damos cuenta de que si tenemos un Dios de principios, Él no se los va a brincar. Y como diría el hermano Toñito, ¿a dónde se me escondió ese? Y el Espíritu empieza a moverse de esa manera. Y la madurez que nosotros hemos adquirido, por eso yo la uso a usted. Usted ya no es una niña, ¿verdad? Usted es ya una mujer madura. Deje que las niñas sean niñas y usted sea una mujer madura. Porque cada cosa se va a reproducir según su especie y según su tiempo. Y ahora lo vamos a ver, pero es necesario que establezcamos bien claro que cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted diga, eso se va a reproducir. Dígale al que tiene la par, no creas que portándote bien Dios te va a bendecir. Dígaselo al que tiene la par. Dígaselo con convicción porque es un principio. No creen que haciendo males van a venir bienes, es imposible. Y como Dios es un Dios de principios, yo les voy a empezar a dar el mayor de todos los principios que ustedes se saben. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. ¿Cuánto lo tiene? Proverbios 1:7 dice que hay un principio y para que ese principio sea establecido en nosotros, ¿a cuántos les gustaría ser sabios? ¿Cuántos de ustedes no desearían haber cometido los errores que cometieron? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes no desearían volver a tener 15? O volver a tener 10. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un conocimiento de todas las cosas que se hicieron a partir de ahí y se cometieron muchos errores, pero aprendemos de los errores, ¿sí o no? ¿Ah? Y dice ahora el Señor que nosotros necesitamos tener un principio para empezar a ser sabios. ¿Y cuál es el principio? El principio de la sabiduría es el temor. Y aquí vamos a empezar. ¿A qué le tiene usted temor? Hay mucha gente que le tiene temor a manejar en la noche. ¿Ah? Otros le tienen temor a manejar. ¿Verdad que sí? Hay otros que tienen miedo de hablar. Tienen temor. Porque eso es lo que el enemigo hace. Para detener tu propósito, el enemigo quiere callarte. Y cuando viene el temor a nuestra vida, si usted tiene temor de manejar en la noche, no maneja. Es un principio sencillo, ¿verdad? No, yo prefiero no manejar de noche porque me da temor. Otros dicen, yo prefiero no manejar en la lluvia porque me da temor. Entonces, el temor te limita. Porque quizás está lloviendo el día que tienes que venir a la iglesia y tú dices, pero como está lloviendo, yo no manejo. ¿Verdad? O como la vigilia es en la noche y yo tengo miedo de manejar en la noche, no voy. Te limita. Quita de ti tu potencial. Quita totalmente de ti tu potencial. Como el Señor sabe que tienes demasiado talento,
temor en tu corazón para que no avances, ¿verdad? Y ese temor te detiene. Pero ahora lo vamos a ver hacia el otro lado. Cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, nosotros nos abstenemos de pecar. Ese temor tiene que estar contigo, como cuando tú le tienes miedo a guiar en la oscuridad. Ese temor de Dios tiene que ir contigo, y ese temor de Dios te va a detener de que pierdas tu potencial. Pero el temor de Dios tiene que sacarte. El temor de Dios tiene que sacar lo mejor de ti. El temor de Dios tiene que hacer brillar tu propósito, porque ese es el propósito de que haya un temor en mi corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque mi esposa no está conmigo 24 horas, yo tengo que salir a trabajar. Y qué fácil es para mí, como mi esposa no está. Para mí sería tan fácil irme a otros lugares, ¿sí o no? Porque ella no me está viendo. Pero hay algo que me detiene a mí de que los impulsos carnales que todos nosotros tenemos, y es el temor de Dios. Y ese temor de Dios que está en mi corazón es un principio. Y Dios no se va a brincar ese principio. Si no hay temor de Dios en tu corazón, tú eres incapaz de sobresalir cualquier circunstancia en la que estés pasando. Cualquier circunstancia en la que estés pasando, si el temor de Dios no está en tu corazón, si eres alcohólico, vas a ir a un programa y por unos 6, 8 meses o por 2 o 3 años vas a dejar de beber. Pero va a venir otra vez esa necesidad de la carne y tú vas a volver a caer. Pero cuando el temor de Dios está en tu corazón, tú sabes, dice el salmista, que si me voy a las estrellas, ahí estás tú. Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Donde quiera que usted va, Amén. ahí está Él. El temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque imagínense, yo escuchaba esto y me causaba tanta risa. Me causaba tanta risa porque decía este predicador: si el temor de Dios no está en mi corazón, yo puedo ir y buscarme otra mujer. Dice, con una suegra tengo suficiente. ¿Para qué buscarme dos? Ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría. Hermanos, pero si no podemos con nuestro propio matrimonio guiarlo de la mejor manera, ¿cómo pretendemos ir y tratar de abrir otra sucursal?